Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes, último viernes de mes, por lo tanto, ya saben, vamos a analizar la actualidad municipal y lo vamos a hacer a través del pleno, de la sesión plenaria que ha tenido lugar esta semana, último pleno, por cierto, de esta legislatura antes de las elecciones municipales, y vamos a analizar lo que les decía, la actualidad municipal a través de las iniciativas que llevan los distintos grupos municipales. Comienzo a saludar por aquella esquina, Mari Carmen Sánchez, concejala del Partido Socialista. Buenas tardes, bienvenida a Málaga TV. Buenas tardes, bien hallada. Saludamos también al portavoz de Unidas Podemos, a Nicolás Esguiglia. Muy buenas tardes, Nico, bienvenido. Encantado. Carlos Conde, concejal de Economía y Hacienda, también bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y un placer también tener de nuevo a Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos. Bienvenida, Noelia. Muchas gracias, un placer siempre acompañaros. Pues bueno, como os decía, vamos a analizar la actualidad municipal a través de las mociones, vamos a repasar en principio una moción de cada grupo y vamos a empezar con una que presentaba el Partido Popular, que por cierto fue aprobada, relativa a la distribución y el reparto de alimentos del programa europeo de fondos. Carlos, el Partido Popular pues denunciaba en su moción que se trata de una cesta compuesta por varios alimentos, pero que por ejemplo pues básicos como la leche o el aceite no los contenía, y en esa línea iba dirigida la moción, ¿verdad? Bueno, qué duda cabe que todos somos partícipes de la situación que pasan las familias malagueñas, las familias españolas, y es el encarecimiento enorme que está habiendo en la cesta de la compra, ¿no? El incremento inasumible de los precios en los productos básicos está llevando a algunas familias al nivel de la asfixia y de la situación que no tiene, digamos, solución. Para esta cuestión, evidentemente, las administraciones tenemos que reaccionar con medidas que traten de acudir al auxilio de aquellas familias que no llegan a final de mes, ¿no? Y algo tan básico como la alimentación, ¿no? Qué duda cabe que el Ayuntamiento, a través de diferentes programas como el Economato, como es las entidades de reparto de alimentos, como es las prestaciones económicas para productos básicos, pues tratamos de llegar hasta donde podemos, ¿no? Existe un programa que de alguna manera que tutela el Gobierno de España y que tiene que ver con el reparto de productos básicos, de excedentes agroalimentarios que completan la lista de alimentos. Son alimentos que reciben los ayuntamientos a través de Banco Sol o de entidades, pero bueno, que en definitiva desde las ciudades tratamos de llevar a todas las familias, y lo que nos encontramos es que, por no sabemos todavía qué motivo, y por eso venimos reivindicándolo, no en esta moción que aprobamos nuevamente, sino en anteriores plenos, pues la necesidad de que el Gobierno de España incluya nuevamente algo tan básico como la leche y el aceite. Hablamos de la leche y el aceite, o sea, son cuestiones muy básicas para una familia, para la alimentación, dentro del conjunto de alimentos que debemos de repartir. En definitiva, se trata de que una cesta de alimentos será incompleta del todo si algo tan básico como la leche y el aceite no están incluidos. ¿Qué es lo que nos encontramos? Y no es cuestión de hacer demagogia en este asunto, que tenemos los grupos políticos que en anteriores plenos pues han votado que sí, porque es lo lógico, que es de sentido común, el que reclamemos al Gobierno de España, al presidente Sánchez, que reaccione y que cambie este criterio, porque nadie entiende que la leche y el aceite, que siempre han estado en la cesta de la compra, se excluyan de ese reparto de alimentos para que vuelvan a estar incluidos. Bueno, volvemos a traer otra vez la moción porque la necesidad es acuciante, la gente no puede esperar meses y meses a que este tema se resuelva, y a día de hoy no está resuelto. Nuevamente, como bien has comentado, y termino, se ha vuelto a aprobar por unanimidad de todos, pero el problema es que cuando estas cosas se aprueban porque los ayuntamientos, los grupos políticos estamos cerca de la calle, pues luego cuando va subiendo los escalones y llega al Gobierno de España, pues esta cuestión es como algo, bueno, no tan necesario o no tan importante o no tan urgente. Y yo creo que si a una familia que lo está pasando mal y que no tiene para pagar la cesta de alimentos se le habla de que no tiene
dentro de esa ayuda, no sabía los tiempos que tenemos, ¿no? Esa ayuda no tiene ni el aceite ni la leche, pues evidentemente le estamos originando un problema muy grave. La postura del Partido Socialista, Mari Carmen. Bueno, esto no es un problema del Ministerio, es un problema que viene de la Unión Europea. El Ministerio de Agricultura y Pesca lo que aportaba eran excedentes que había en el Ministerio y en estos momentos precisamente esos excedentes no podían ser. Por lo tanto, el asunto social es una responsabilidad municipal, no lo olvidemos, y en este caso es el Ministerio de Asuntos Sociales el que tramita todo lo que viene recogido de la Unión Europea, que es la competente en el reparto de este tipo de alimentos. Nos sorprende mucho que, bueno, no nos sorprende, ya lo dije en su momento, no nos sorprende que en un periodo electoral como en el que estamos en estos momentos, el ayuntamiento quiera utilizar a las familias más vulnerables para hacer campaña electoral. Hay otros muchos temas que se podían haber puesto sobre la mesa en este último pleno municipal, sin embargo ellos han querido utilizar a las familias más vulnerables para seguir enfrentando al equipo de gobierno del Partido Popular con el gobierno de Pedro Sánchez y las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. La verdad es que lamentamos profundamente que se haga esta utilización. Como he dicho antes, es competencia de los ayuntamientos los servicios sociales y por lo tanto es el ayuntamiento el que tiene que garantizar que los recursos económicos y alimentarios suficientes para familias vulnerables vengan del propio ayuntamiento. Y no es de extrañar que la modificación presupuestaria que aprobamos en este último pleno, pues aportemos 2,5 millones a 3 días de Copa Davis en la ciudad de Málaga, sin embargo, no seamos capaces de cubrir las necesidades que tienen muchas familias vulnerables en esta ciudad. También tengo que decir que el personal de servicios sociales, que son muy competentes, que hacen un magnífico trabajo, que trabajan más horas de lo necesario, precisamente porque tienen una conciencia del servicio que están prestando a muchísimas familias vulnerables, hace falta potenciar, hace falta aumentar la red de personal de servicios sociales para llegar a todas las necesidades que tiene la ciudad. No olvidemos que para tramitar cualquier cuestión en los servicios sociales se tardan hasta 3 meses. Una familia en una situación de vulnerabilidad o de riesgo no puede esperar 3 meses a que los servicios sociales le den una respuesta. Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo que ha sido una vergüenza que el Partido Popular utilice electoralmente la necesidad de muchas familias vulnerables para hacer campaña contra el Gobierno de España, para ir al acoso y derribo del Gobierno de España. No me parece razonable. Carlos tendrá la oportunidad de contestar, pero escuchamos antes al resto de compañeros. Nico, adelante. Sí, yo creo que para la gente que nos esté viendo, de lo que estamos hablando es de las miles de familias malagueñas que por distintas circunstancias que están en desempleo, que les ha golpeado situaciones de crisis, tienen que depender para poder acceder a determinados alimentos de los economatos o de lo que son las asociaciones de reparto de alimentos. Es bueno destacar esto porque a veces nos creemos que Málaga es solo Calle Larios o solo la Málaga Forexport o solo la Málaga de la promoción turística. No, hay una ciudad desigual, donde hay muchísimas familias que se ven en una situación justamente de vulnerabilidad. El Partido Popular efectivamente llama la atención que en el último pleno del mandato, con todos los problemas que tiene la ciudad, quiera venir a jugar y a manosear políticamente con esta cuestión tan delicada de las familias que pasan esta situación de crisis, intentando atribuir en una especie de carambola demagógica de que pareciera que fuera Pedro Sánchez quien decidió que no se mande aceite y leche a los alimentos, una cosa realmente absurda. Es un programa europeo, es un absurdo defender eso y una persona sensata, inteligente como tú, Carlos, no lo debería plantear. Es digamos, efectivamente en los repartos de alimentos, en esta tanda de repartos por distintas circunstancias no ha llegado aceite y leche y el ayuntamiento en vez de hacer un manoseo político automáticamente tiene que tomar las medidas presupuestarias para garantizar que haya aceite y leche para las familias y se acabó y no intentar manosear esto políticamente. Yo creo que lo que intentan es desgastar al gobierno. Yo siempre digo lo mismo, para la gente que tenga memoria, que se acuerde de la última gran crisis, la de 2008, y cuáles fueron las políticas que puso en marcha el señor M. Rajoy, el señor Montoro o ese genio de la economía Rodrigo Rato que terminó en Soto del Real.
y que se compare con el escudo social que puso en marcha este gobierno progresista, con el ingreso mínimo vital, con lo que fueron los ERTES, que hubiera sido de Málaga y de todos sus trabajadores sin los ERTES, con un montón de medidas que hicieron justamente que en muy poco tiempo, después de una pandemia histórica, la economía pueda seguir funcionando y el impacto sobre la gente y los sectores populares haya sido mucho menor de lo que podría haber sido. Entonces, no tenía sentido esta moción, fue pura moción de desgaste, y este equipo de gobierno, que repito, un ayuntamiento que tiene un presupuesto de 980 millones de euros al año, pues parece mentira que haya familias vulnerables que no tienen aceite y leche y en vez de garantizárselo quieran culparle, en este caso, al gobierno central. Una moción realmente, en mi opinión, absurda. Noelia, adelante. Bueno, los fondos FEGA efectivamente lo que hacen es de importante elemento vertebrador de la sociedad, ¿no? Porque reparten alimentos a aquellas personas pues, que no tienen ni para lo más básico, ¿no? Que es llevar a su casa 3 comidas al día. Y bueno, este fondo, que conviene recordarlo, un 85%, creo recordar, depende de la Unión Europea, y un 15% viene del gobierno central, ¿no? Entonces, bueno, pues en un momento en el que efectivamente está encareciéndose la cesta de la compra y que cada vez hay más familias que tienen que acudir a estos recursos, pues lo que hay es que redoblar esfuerzos, y el tema de que ninguna familia se quede al menos sin las 3 comidas básicas debería ser una política frente a la que todos los partidos políticos cerremos filas, estemos de acuerdo, y desde luego en este sentido felicitar a las entidades que se dedican altruistamente con voluntarios, estoy pensando ahora en Cruz Roja, en Banco Sol, pero otras tantas que se dedican, bueno, quitándole tiempo del ocio y de sus familias precisamente a que los más necesitados pues tengan algo que comer para ellos y para sus hijos. Así que creo que si se han restado alimentos de estos fondos, no solamente que se reponga, sino que se redoble la apuesta, porque efectivamente en esta alzada de precios, en esta cuesta de los precios, cada vez es más difícil que la gente pueda hacer la cesta de la compra, y yo creo que nadie con sensibilidad quiere que una familia lo esté pasando mal, ¿no? Yo creo que es el mínimo, poder comer y poder dar de comer a tus hijos. Yo siempre tengo la esperanza de tratar de resumir el programa, pero bueno, si seguimos este ritmo no llegamos ni a una moción de cada uno. Entonces, Carlos, tienes por supuesto derecho a réplica, pero te pido por favor que sean un par de minutos para que dé tiempo a todo. Adelante. Incluso menos. Bueno, la realidad es que todos los grupos políticos volvimos a estar de acuerdo en reclamar al Gobierno de España que esta situación tiene que cambiar. Lo único que ha cambiado de un tiempo a esta parte es que el Gobierno de España no va a garantizar a día de hoy que una familia, los que nos están oyendo, los que nos están viendo ahora mismo en televisión, que tiene que ir a un banco de alimentos a reclamar alimentos, para, como decía Noelia, para sus 3 comidas básicas, no va a tener ni leche ni aceite. Y eso ha sido por un cambio a nivel de gobierno, que es el que tutela Pedro Sánchez, en este caso, pues la cesta de alimentos a través del FEGA, que se venían repartiendo hasta ahora. El Ayuntamiento de Málaga siempre ha mantenido y ha reforzado la política en economato, en reparto, en entidades de reparto de alimentos, en prestaciones. Ahí están los números para atestiguarlo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que a día de hoy, y vinieron representantes de bancos de alimentos a hablar en el Pleno, no familias como hizo el Partido Socialista ya terminando, con familias con el tema del tema habitacional, que ahora hablaremos, pues vinieron a reclamar que el Gobierno de España reaccione. Y eso es lo que dijimos todos los grupos políticos. Lo cierto es que a día de hoy nada ha cambiado y la gente tiene esa seria necesidad que todavía el Gobierno de Pedro Sánchez no ha restituido. Te doy la oportunidad rápidamente, vale. 30 segundos, porque además es tiempo que quitamos de la moción socialista. Adelante, Maricano. Lo único que quiero decir es que a algunos se les deberían de poner roja su cara cuando han estado un mes sin poder financiar los economatos sociales durante un mes casi, cuando había una necesidad imperiosa, y han tenido que ser precisamente estos colectivos de repartos de alimentos que también gestionan los comedores sociales, los comedores sociales y los economatos sociales, los que han tenido también que alzar la voz para que el ayuntamiento reforzara y pusiera a su disposición los recursos necesarios para poder abrir esos economatos sociales, que son responsabilidad
del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Y qué falta? Por lo tanto, no utilicemos la vulnerabilidad de muchas familias. El Gobierno de España ha puesto en marcha medidas importantes para garantizar que muchas familias puedan seguir adelante. Estamos hablando del ingreso mínimo vital, por ejemplo, que ellos votaron en contra. Estamos hablando de la subida del salario mínimo vital, que también ellos votaron en contra, del salario mínimo interprofesional, que también votaron en contra. O sea, la dignidad de las personas es tener recursos económicos suficientes para poder hacer sus compras, cubriendo sus necesidades, no teniendo que acudir a la caridad. Porque esto es caridad. Y las personas tienen que tener la dignidad suficiente económica para poder resolver sus problemas alimentarios y sociales de todo tipo. Y en eso estamos trabajando. Continúa Mari Carmen con el uso de la palabra, porque tocaba la moción socialista relativa a vivienda, que de nuevo el asunto pues se coló en el pleno ordinario de este mes, el último de la legislatura, como decíamos, y bueno, hablaba del problema de la vivienda, culpaba al alcalde del drama habitacional que vive la ciudad, y también de que más de 35.000 malagueños pues se hubiesen visto obligados a marcharse por los precios del alquiler y la venta. En definitiva, condenaba esta moción, pues la nefasta, a su juicio, la nefasta política del Partido Popular en materia de vivienda, una moción que no fue aprobada. Mari Carmen, adelante. 3 minutos, por favor. Vale, muchas gracias. Bueno, una de los dramas que está viviendo la ciudad de Málaga, precisamente se trata el drama habitacional que tenemos en la ciudad de Málaga. Hay más de 25.000 familias solicitantes de una vivienda al Instituto Municipal de la Vivienda. Más de 25.000 familias, más de 34.000 personas se han tenido que marchar de la ciudad de Málaga buscando una vivienda en otros municipios cercanos, porque tanto los precios de la vivienda en venta como los precios del alquiler no están al alcance de la mayoría de las familias. Y estamos hablando no solo de familias que cobran el ingreso mínimo vital o familias vulnerables, no, estamos hablando incluso de aquellas familias que tienen ingresos por su trabajo y que con ingresos por su trabajo no pueden adquirir una vivienda, ni en régimen de compra ni en régimen de alquiler. Y eso es lamentable, y esa es una política también municipal que el alcalde no ha sabido abordar durante todo este tiempo que lleva gobernando. Desde hace más de 10 años no se construye vivienda social en la ciudad de Málaga, no se construye vivienda de VPO, y cuando se construye alguna no está al alcance de los bolsillos de la mayoría de las personas. No podemos olvidar que una vivienda, por ejemplo, en Teatino, una vivienda en régimen de compra de 3 habitaciones o de 2 habitaciones supone un desembolso de más de 250.000 euros, metiendo el IVA, por supuesto. Entonces, nadie puede pagar eso. Y ahora, aparte, con la situación en que está la banca en estos momentos, es muy difícil que te den también una hipoteca. Una hipoteca a una persona que los salarios medios habitualmente son de unos 1.300, 1.500 euros, que es lo que cobra la mayoría de los ciudadanos, y no pueden abordar lo que vale un piso en régimen de compra y, por supuesto, en alquiler. Estamos hablando de alquileres que en Teatino, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, un alquiler te puede costar perfectamente de 1.200 a 1.300 euros. Con esos salarios no se puede abordar un alquiler. Estamos hablando de familias que trabajan y tienen ingresos más o menos razonables y que no pueden adquirir una vivienda. Y si hablamos de familias vulnerables, que fue el drama que estuvimos viviendo el otro día en el Pleno, que es que en todos los plenos, en todos, van familias a solicitarle al alcalde que por favor le resuelva un problema fundamental en sus vidas, que es un techo para vivir, un techo, una vivienda, que es lo que recoge la Constitución como un fundamento principal, importantísimo en la familia. Y sin embargo, muchas familias de estas dicen, o comemos o pagamos un alquiler. Y eso no se puede consentir. Por lo tanto, nosotros hacemos una propuesta seria y real, aunque no se lo crea el Partido Popular, pero una propuesta seria y real de realizar 10.000 viviendas en la ciudad de Málaga durante un mandato. ¿Que cómo lo hacemos? Ya lo vamos a explicar.
pero lo explicaremos. Después tendremos la oportunidad de contestar a los compañeros, pero la postura de Ciudadanos, Noelia, por favor. Vamos a ver, es verdad que el tema de la vivienda es un drama, si es que ahí vamos a coincidir todos, pero ahora llega periodo electoral y lo que estamos viendo es una guerra de cifras, ¿no? El Partido Socialista dice que va a construir 10.000 viviendas sin que haya construido 10.000 viviendas en ninguna ciudad en las que gobierna, pero ni siquiera en los 40 años que estuvo en la Junta, en los que sí que tenía esa competencia. Ahora, el Partido Popular ha entrado un poco también en esa guerra de cifras y efectivamente es verdad que al principio teníamos la herencia recibida, pero ya en la Junta de Andalucía hay 5 años que llevan que tampoco se ha hecho nada en vivienda. ¿El Ayuntamiento ha construido viviendas? Sí. Es verdad que él era una competencia impropia y que son muchas menos de las que son necesarias, se necesitan muchísimas más, pero ya digo yo que con esta guerra de cifras es que los ciudadanos lo único que hacen es desesperarse aún más porque no les creen porque se han ido alternando en las políticas, en los gobiernos y ninguno ha hecho nada, ni PP ni PSOE. Vamos a ver, ante un problema muy complejo no se puede dar soluciones sencillas porque no existen, si nos sacáramos un conejo de la chistera ya todo el mundo lo haría, no, nosotros proponemos una batería de medidas que son muy técnicas pero que creemos que son las necesarias. Al final esto es una cuestión de matemáticas, si somos capaces de construir mucha más vivienda de protección oficial, pues la demanda seremos capaces de atenderla, ¿no? Por lo tanto, más construcción de VPO, para eso los ayuntamientos tenemos que agilizar los planes urbanísticos, para eso la gerencia de urbanismo tiene que ser un facilitador, no un tapón de una ciudad. Para eso tenemos que dar bonificaciones a los propietarios que lleven sus viviendas al alquiler de larga duración. Muchos propietarios están alquilando sus viviendas en alquiler turístico porque tienen miedo a que se produzca una ocupación y en el alquiler turístico no se produce. Medidas concretas para problemas muy serios, porque la guerra de cifras nadie se la cree y con razón. Nico. Creo que estamos todos de acuerdo y cualquier persona se da cuenta simplemente viendo los titulares de que el mercado de la vivienda en Málaga está completamente fuera de control. El crecimiento que están teniendo los precios, tanto en venta como en alquiler, hace que muchísima gente de las clases medias y clases populares no pueden acceder a la vivienda. Y es un bien, no hace falta que lo digamos, absolutamente básico para cualquier proyecto de vida. Está atorando, digamos, lo que es el bienestar de los vecinos y de las vecinas. Entonces, ante esta situación, la pregunta, aunque digan que es tan complejo, a veces la política es más fácil de lo que parece, la pregunta es ¿qué se hace? ¿Se interviene o no se interviene? Porque aquí hay fuerzas políticas, fundamentalmente el Partido Popular, que creen que el mercado por sí solo se va a regular y va a distribuir de forma eficiente, equitativa e igualitaria un bien como la vivienda. Y claramente no es así. Si no hay políticas públicas, si no se interviene desde lo público, se desarrollan comportamientos especulativos donde ganan siempre los mismos. Entonces, cuando hay tanta pasividad como la que demuestra el señor alcalde con la cuestión de la vivienda, lo que nosotros decimos es que es una pasividad que huele a complicidad, que huele a connivencia. Pareciera que el Partido Popular gobierna para favorecer a fondos buitres, grandes especuladores, a grandes promotoras, y no se pone del lado del pueblo, de la gente corriente, que lo que necesita es un ayuntamiento que los defienda, los protege y ponga en marcha políticas públicas. Se puede regular el precio de los alquileres y hay una ley de vivienda que ha salido adelante, y en esto déjenme que lo diga, fundamentalmente gracias a Ione Belarra y a Unidas Podemos. Eso es así. Después, hay competencias para que los ayuntamientos intervengan en el mercado de los alquileres. No va a pasar absolutamente nada. Hablamos de una regulación democrática que ya la hace, por ejemplo, París, que no es ni Venezuela ni Corea del Norte. París tiene un sistema de regulación de los precios de los alquileres. Se puede limitar las viviendas turísticas, que es una absoluta selva. Han crecido más de un 1000% en los últimos 10 años. Y el alcalde haciendo la plancha y no interviene, no hace nada, y así se van generando todos los problemas que se están ocasionando. Por lo tanto, aquí hay que tener valentía y determinación y tomar una decisión con los especuladores o con el pueblo. Y si hay una fuerza que es previsible, claramente previsible, que nunca ha cambiado de posición al respecto, es la que representamos Podemos Izquierda Unida, que claramente vamos a plantar cara a los fondos buitres, a los especuladores, y a partir del 29 de mayo, si tenemos responsabilidad de gobierno, se acabó especular con un bien básico y vamos a hacer lo que dice la Constitución, que la vivienda tenga una función social. Primero la gente y no los especuladores.
Nico, por favor. Nos quedaba la opinión del Partido Popular. Carlos, adelante. Bueno, evidentemente, tanto el Grupo Unicidad Socialista como Unidas Podemos está tirando de demagogia y de algo tan sensible como la situación. Voy a tratar de... Si puedo explicarla... Tú eres la ciencia. Si voy a explicarla, vale. Yo creo que puedo... Me vas a entender perfectamente. La ciencia es que en Barcelona, donde gobernáis, los precios, cuando se ha intermediado el mercado, como lo habéis hecho, han subido los precios de alquiler mucho más que en el resto de España. Eso ahí está, ahí está la gente para que lo se está jugando con la sensibilidad. Voy a tratar de explicarlo. O sea, con la sensibilidad de la gente que le falta una posibilidad de vivienda. Precisamente la señora Sánchez, que representa el Partido Socialista, pues trajeron allí nuevamente a las personas que lo están pasando mal, al Pleno, para hacer demagogia de esta cuestión. Porque parece que el Ayuntamiento de Málaga es el culpable de todo. Bueno, aquí tenemos al Partido Socialista, que ha tenido la oportunidad, con las competencias y con los recursos oportunos, porque hay que decir que los ayuntamientos tienen el 10% del gasto público de España. Ha tenido la oportunidad como gobierno en Andalucía, con 40 años por delante, para hacer promoción de vivienda pública. ¿Y cuál ha sido el resultado? Cero, frente a 5.000 viviendas. Y eso no es ciencia, eso es la realidad, las 5.000 viviendas que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga. Pero es que ahora el Partido Socialista promete, el candidato del señor Sánchez aquí en Málaga, promete 10.000 viviendas. Todavía no sabemos cómo lo van a explicar. Nos están anunciando que pronto nos lo desvelarán. No existe capacidad para poder desarrollarla, pero lo vienen prometiendo. Como lo ha prometido el señor Sánchez, que ha prometido 50.000 viviendas, viene 5 años prometiendo viviendas y a día de hoy, tras 5 años en el Gobierno de España, 0 viviendas. Hay 49 viviendas, 46 viviendas de la Sareb en Málaga vacías y todavía, y lo que pretende el Gobierno de España es vendérselas a los ayuntamientos para que lo ofrezcamos a la gente que lo está pasando mal. Pongámoslos en marcha. Simplemente, si es tan fácil como esas viviendas, ponerlas en marcha y ponerlas y facilitárselas a la gente que lo está pasando mal. O sea, se está haciendo una demagogia en este tema enorme, enorme. Y en viviendas turísticas, y termino, en viviendas turísticas, hemos sido el único ayuntamiento de España que le ha puesto una tasa turística, tasa de residuos a las viviendas turísticas, porque a día de hoy pues hay que regular el mercado, y el regular el mercado es cuestión de todas las administraciones públicas, Estado, Junta de Andalucía y ayuntamientos, para tratar de minorar ese precio que va tirando hacia arriba. Lo que falta es una promoción pública de vivienda, que nunca ha existido cuando el gobierno socialista ha gobernado antes en Andalucía y ahora en España. La presenta la moción el Partido Socialista. 2 minutos, Mari Carmen, por favor, para seguir avanzando. Vale, bueno, el Partido Popular siempre lanza balones fuera, evidentemente, nunca quiere asumir la responsabilidad que tiene y por lo tanto, bueno, pues tienen que echar balones fuera y culpabilizar al resto de administraciones. El Partido Popular lleva gobernando la Junta de Andalucía ya un tiempo razonable para haber puesto en marcha ya ese proyecto, esas promesas electorales que anunció el señor Moreno Bonilla y que todavía no hemos visto absolutamente nada. Miren ustedes, el Partido Socialista en la Junta de Andalucía era muy malo y estuvimos también gobernando con Ciudadanos, que tampoco fue suficientemente capaz de abordar ciertos temas. Igualmente. Y culpabiliza al Partido Socialista. Ambos. Pero bueno, ahora como ya no están los malos en la Junta de Andalucía, que están los buenos, está el bueno de Moreno Bonilla, que no hace absolutamente nada, que se pone de perfil para todo, claro, el que no hace nada se le puede criticar menos que el que hace algo y se puede equivocar. Pero el señor Moreno Bonilla no hace absolutamente nada, ni en tema de vivienda, ni en tema de programas de empleo, ni emplea de nada. Vamos, es más. 40 años. Es más. Tanto la Comunidad de Madrid como la Junta de Andalucía han sido incapaces de sacar el bono juvenil para el alquiler de vivienda. Y no lo van a hacer, porque sus prioridades son otras. Esa es la realidad. Nosotros no hemos comprometido a hacer 10.000 viviendas. Dani Pérez se ha comprometido a hacer 10.000 viviendas y la vamos a hacer. ¿Cómo la vamos a hacer? Ya la explicaremos cuando llegue su momento. Pero lo que hay que decir es que el Partido Popular
no le interesa hacer viviendas sociales. En 40 no le años, interesa ni Mari le Carmen, importa. en 40 porque años, cero vivienda. Porque las familias que acuden a los plenos, que acuden Mari Carmen, en todos los plenos, en en todos, 40 no años, porque hayamos presentado ¿cuántas viviendas esta había hecho moción en de 40 vivienda, años? en todos los plenos Mari Carmen, acuden un número de respóndeme. familias importante que no la lleva el Partido Socialista. Tenemos que agotar ya el solicitándole debate al de la alcalde vivienda. que haga que queda- viviendas de sociales en el Ayuntamiento de Rápidamente, Málaga. Carlos, si quiere, ¿Cuántas y ya viviendas ha hecho finalizamos el de Partido verdad. Socialista gobernando Andalucía en Málaga en 40 años? Por favor. Vamos a ver. En 40 años, por favor. ¿Cuánto suelo ha puesto la Junta de Andalucía? ¿Cuántas ¿Cuánto suelo viviendas? ha puesto la Junta de Andalucía Pregunta. para que el No me Ayuntamiento, respondas con una pregunta. a la disposición del ¿Cuántas- Ayuntamiento de Málaga para hacer viviendas? ¿Cuántas viviendas ha hecho? ¿Cuánto suelo ha puesto a ¿Cuántas disposición viviendas? del Ayuntamiento? Cero. No, cero no. Cero Bueno, no. la vivienda siempre tiene un Carmen. debate, Pero un ¿cuántas debate torres acalorado, ha hecho pero... el alcalde de esta ciudad? en Pero estos vamos a momentos? avanzar con una moción de Unidas Podemos. Nico, también precisamente esa moción reflejaba el tema de la vivienda, pero en este caso referida a la juventud. Se trata de una moción pues, que pedía un plan para garantizar el acceso a la vivienda, el empleo y la calidad de vida de la juventud malagueña. Proponía una serie de medidas que si Nico quiere, pues en 3 minutos nos presenta la moción. Nico, adelante. Sí, muy brevemente. Estamos viviendo una situación, digamos, en la que la generación de gente joven se está dando algo muy curioso y yo creo que es preocupante como sociedad, que es que la generación de jóvenes va a ser de las primeras que va a tener unas expectativas de vida y una calidad de vida peor que la generación anterior. Digamos que venimos durante muchas décadas donde las nuevas generaciones tienen más formación, mejores empleos, mejores perspectivas de vida. Bueno, se está dando ahora un atasco en el desarrollo vital y profesional de esta generación y por lo tanto lo que planteamos es que haya un ayuntamiento presente que acompañe a la juventud, que impulse sus proyectos vitales y profesionales con, una vez más, con políticas públicas. Se tiene que intervenir y desarrollar todas las competencias posibles que tiene el ayuntamiento para ayudar a la gente joven. La media edad en la que la gente joven se va de su casa ronda los 30 años. Fíjese, ¿no? Imaginémonos para tener un proyecto profesional, un proyecto de familia, un proyecto de vida, lo que supone eso. 1 de cada 5 jóvenes en Málaga tiene problemas vinculados a la salud mental. Estrés, ansiedad, depresión, según el Colegio de Psicólogos. Se están dando muchos problemas por parte de la juventud y lo que nosotros venimos a plantear, y lo llevamos con 10 puntos, que podríamos haber llevado 20, porque hay muchas cosas que se puede hacer desde el ayuntamiento y no se hacen, es que se pongan en marcha medidas para apoyar a la juventud. Por ejemplo, un plan de ayuda al alquiler para menores de 35 años, que no existe a día de hoy, es inexplicable con cómo está la situación de la vivienda. Proponemos una medida que creemos que es valiente, pero es lo que hay que hacer, que es la gratuidad, Nico, por favor. la gratuidad de la MT para los menores de 35 años. Proponemos un bono cultural para que se haga lo siguiente, que es que se le garantice acceso gratuito a los equipamientos municipales culturales a los menores de 35 años, un servicio municipal de atención psicológica gratuita, en definitiva, una batería de medidas que nos permita pensar en una ciudad amiga de la juventud, que la apoya, que la acompaña, y no un ayuntamiento ausente con la juventud, que es lo que está demostrando el Partido Popular. La posición de Ciudadanos, Noelia. Bueno, compartimos el diagnóstico de la preocupación porque la juventud lo tiene muy complicado para emanciparse, para comenzar un proceso vital y nosotros pues proponemos que, por ejemplo, el suelo que tiene el ayuntamiento dotacional, es decir, suelo para equipamiento, podemos estudiar la posibilidad de construir apartamentos, residencias que serán su primera emancipación, ¿no?, durante un periodo de 2 a 5 años. Proponemos también que efectivamente a partir hasta los 25 años la MT sea gratuita, que los jóvenes se desplacen libremente sin tener que estar preocupados por el coche o por pagar el autobús. Es curioso, ¿no?, porque existe más bonificación para la tercera edad cuando hay veces que hay pensiones que son muy superiores a la media de lo que puede estar cobrando una persona joven. Es cierto que es una generación muy formada y que sin embargo tiene muy pocas perspectivas de independizarse, de generar un proyecto de familia, porque ven que la vivienda se les ha ido de las manos y que es imposible absolutamente que accedan a ella. Por lo tanto, tenemos que abordar ese tema. En el diagnóstico estamos de acuerdo, pero lo que hay es que proponer soluciones, efectivamente. No sé si la solución es la fórmula más adecuada es la bonificación del alquiler, puede ser, o construir más VPO para gente joven. El caso es que es cierto que tenemos que empezar a pensar que la población de menos de 35 años lo tiene muy complicado, tiene unos salarios bajísimos y desde luego si no empezamos a poner
medidas, no tanto echarse la culpa unos a otros, sino de medidas concretas encima de la mesa, desde luego esto es imposible que lo solucionemos. Mari Carmen. Sí, bueno, nosotros apoyamos la iniciativa que presentó Unidas Podemos por Málaga, porque entendemos que es cierto que la juventud en estos momentos está viviendo una situación extrema, lo tienen muy complicado para todos, para acceder a una vivienda, para poder desarrollar un proyecto de vida que no lo pueden hacer. De hecho, el índice de natalidad, que estamos hablando en muchas ocasiones, prácticamente, bueno, bajísimo, porque los jóvenes no pueden desarrollar un proyecto de vida ni pueden abordar la posibilidad de tener hijos, porque no tienen esos recursos para garantizar una vida adecuada para sus hijos. Por lo tanto, es verdad que existe un índice de natalidad muy bajo, la perspectiva de la juventud es muy complicada y nosotros apoyamos esta iniciativa porque entendemos que hay que empezar a poner medidas importantes para garantizar que la juventud pues, puedan desenvolverse y desarrollar su proyecto de vida con total normalidad. Sin embargo, bueno, hemos visto cómo desde el Gobierno de España sí se han tomado bastantes medidas y una muy importante como es el bono de ayuda al alquiler y sin embargo el Partido Popular en Andalucía y en Madrid, por ejemplo, son dos comunidades que no lo han puesto en marcha y no quieren ponerlo en marcha. La MT los mayores tienen una gratuidad hasta ciertos niveles de rentas, no todos, y la juventud necesitaría, porque además la juventud es una de las preocupaciones más importantes que tienen los jóvenes en estos momentos, es el medio ambiente. Y ellos apuestan por un transporte respetuoso con el medio ambiente y por lo tanto un transporte sostenible. Si le damos la oportunidad de poder utilizar el transporte público gratis, es un avance más y además pues una conquista más de las preocupaciones que tienen los jóvenes en estos momentos. Por lo tanto, creo que nosotros apoyamos la iniciativa en todos sus puntos y por lo tanto creemos que tenemos que seguir apostando porque la juventud avance y porque los proyectos de vida de los jóvenes puedan desarrollarse con normalidad y sean una realidad. Si Nico quiere añadir algo brevemente, por favor, si nos avanzamos, ya hemos escuchado la opinión de todos, faltaba Carlos Conde, ¿no? Pues venga, Carlos, adelante, y después vamos con Nico. Bueno, evidentemente la juventud debe estar en la prioridad de todos los partidos políticos y todas las administraciones públicas, porque bueno, la juventud ahora es el futuro de toda la sociedad. Tenemos que darles oportunidades para poder desarrollar, para que de alguna manera bueno, pues puedan tener un modo de vida y por supuesto una ciudad que sea atractiva para ellos. Y Málaga, yo tengo que decirlo, que lo es y así se nos viene a reconocer. Málaga es candidata a ser en el 2026 ciudad europea de la juventud. Esa realidad contesta el hecho de que en Málaga la juventud tiene objetivamente, pues está puesto en el centro de todas las administraciones públicas, incluido el Ayuntamiento de Málaga. Entonces, y esa respuesta que tienen los jóvenes en Málaga, que evidentemente puede ser escasa y que tiene que ir a más siempre y tiene que ir a más, pero nos anima a decir, oye, las cosas las estamos haciendo bien porque se nos fija a Málaga dentro de todas las ciudades europeas como una de las candidatas a ser ciudad europea, porque bueno, al final tratamos todos de avanzar en este sentido, ¿no? Las políticas que lanza el Ayuntamiento de Málaga pues tienen que ver no solo con la formación y en este sentido pues el tema de la escuela de idiomas, pues el 100% de las solicitudes tienen pues un tipo de ayuda, para el carnet de conducir también, programas formativos, el AMT, la tarjeta joven, pues conlleva a nivel presupuestario 2,4 millones de euros. Es decir, poder enumerar un montón de iniciativas que tratamos de alguna manera dentro de nuestras competencias como Ayuntamiento de Málaga, termino, Carlos, para que de alguna manera la juventud pues siga siendo referente y siga siendo motivo de orgullo de los malagueños y de arrope por parte de las administraciones públicas, incluido su ayuntamiento. Ahora ya sí, Nico, rápidamente, por favor, si quiere añadir algo. Señor Carlos Conde, que apoyan a la juventud, sin embargo votaron en contra ayer mismo que haya un plan de ayudas al alquiler para menores de 35 años, con cómo está la situación de la vivienda.
de mi punto de vista es inexplicable. $1 millón de euros. Dice que la tarjeta, un plan específico para menores de 35 años. No mienta. jóvenes. No existe. Pero para jóvenes, $1 millón de euros no hemos gastado. No existe. Un plan específico de ayuda a la emancipación joven, un plan de alquiler joven, no existe en Málaga. No nos gastamos $1 millón de sigo, euros. Sigo con esto. Dice que la tarjeta joven, el presupuesto de la tarjeta joven de la MT son 2,4 millones de euros. ¿Sabe cuánto se van a gastar en la Copa Davis que dura 3 días? 2,5 millones. Es decir, van a liquidar en 3 días todo el presupuesto para favorecer el transporte público entre la juventud de Málaga en un año. Esas son las prioridades del Partido Popular. Yo quiero simplemente dar un mensaje a la juventud que nos puede estar viendo. No paséis de la política, no dejéis la política en manos de los partidos y de los políticos, y me incluyo, y votad, por favor, id a votar a quien queráis, pero votad. Participar en política. Tienes que si mirar os allí, movéis, Nico. cambia. Ya que te estás dirigiendo a la audiencia, esa sería tu cámara. Pero bueno, el mensaje ha quedado. Nos queda una moción de Ciudadanos respecto al metro, Noelia, y si te parece la repasamos. En esta ocasión, pues tu grupo municipal y tú como portavoz pues solicitaba al Ayuntamiento que declarase como prioritario llegar el metro al Parque Tecnológico, a la Malagueta, a Pedregalejo, al Palo y a Rincón de la Victoria. Poníais además sobre la mesa también, de algún modo, entre comillas, la solución presupuestaria, ¿no? Y era que el dinero programado o previsto para el eje litoral se destine a este fin, en vuestra opinión, pues muchísimo más beneficioso para la ciudadanía. Adelante, Noelia. Así es, llevamos 8 años reclamando que el metro en superficie llegue al Parque Tecnológico. Es algo pues de pura lógica cuando uno se sitúa en Andalucía Tech, que es la última parada que tiene el metro en la universidad. Es que ya se ve directamente, ¿no?, como prácticamente se ve el CTM, se ve el cementerio y el Parque Tecnológico Campanillas. O sea, lo lógico es que continúe, ya está, sería muy económico, puesto que ya está prácticamente hecha el trazado, y creemos que el futuro de una ciudad, la movilidad de una ciudad pasa por el metro, por el cercanías, con una buena interconexión con la MT. Se ha demostrado en Semana Santa, se ha visto cómo los malagueños se movían con autobuses y con el metro, que hemos inaugurado la estación que llega a Tarazanas, y esa estación, por ejemplo, que llega a Tarazanas, que es pequeña para ser una estación de terminar una línea, tiene que prolongarse. Tenemos el proyecto en un cajón desde 2006 para que ese metro continúe por la Malagueta, Pedregalejo, Palo, La Cala y después a Rincón de la Victoria. La gente de Rincón de la Victoria está todos los días interconectada con Málaga, o trabajan aquí y viven allí o viceversa. Por lo tanto, lo lógico es que avancemos también en ese metro donde se pueda subterráneo y luego ya en superficie hacia Rincón de la Victoria. Hemos apostado muchísimo porque el metro vaya también al Hospital Civil, es decir, estamos seguros que el metro, cercanías y una muy buena conexión, porque no son competidores, sino que son colaboradores necesarios con la MT, que por cierto, la MT nos reunimos con su gerente para explicarle que consideramos que, puesto que el metro va avanzando en el centro, pues que hay que recolocar esos autobuses y esas líneas para darle capilaridad a las zonas más altas de la ciudad, que se están quedando pues con pocas frecuencias o con unos recorridos que no son adecuados. Le pedíamos, por favor, que la línea 29 y la 35 se refuercen con mayor recorrido y más frecuencias. Es decir, más metro, más raíles, más MT y desde luego para nada un proyecto tan obsoleto como enterrar los coches a la altura de Miramar hasta Vialia, que me gustaría saber en Vialia, cuando vuelvan a salir a la superficie, qué hacemos con todos los coches allá amontonados en Vialia. ¿Qué postura, qué votaba Carlos, el Partido Popular? Bueno, la realidad es que la movilidad es una cuestión estratégica que debe de acompañar todas las administraciones públicas para ello, ¿no? Nosotros, las grandes ciudades que han ido transformando y han ido modernizándose, y Málaga ha sido referente a ello, que Málaga esté donde está a día de hoy no es fruto de la casualidad, es fruto de una estrategia que ha ido acumulando éxito y que de alguna manera ha estado liderada por el Ayuntamiento de Málaga, por el propio Ayuntamiento y por el propio alcalde. La realidad es que cuando se plantea que el centro está masificado a nivel de movilidad, porque tenemos una orografía y tenemos una circunstancia de un mar que limita en la movilidad de los vehículos, tenemos que plantear cuestiones que tienen que ser transversales, que vayan por todo el litoral y que de alguna manera se atorren el tráfico y generen también espacios más amigables. Pues no podemos olvidar que tenemos del orden de
como 7 carriles que desde el Ayuntamiento de Málaga hasta el puerto de Málaga atraviesan todo el litoral, ¿no? Tratamos de alguna manera de eliminar ese impacto y esa barrera, física que tenemos de todo el tránsito de vehículos. Un minuto queda, Carlos. La idea, si que evidentemente, pues claro que estamos de acuerdo, pero si hemos estado gobernando en la Junta de Andalucía y hemos rescatado y le hemos dado el ritmo apropiado al metro de Málaga para que sea una realidad. Teníamos una situación con una ciudad que estaba bloqueada por anuncios del Partido Socialista cuando gobernaba en Andalucía respecto al metro, y a día de hoy el metro al centro es una realidad, el metro hacia el norte va a ser una realidad y hay que seguir avanzando, pero también evidentemente tiene que tener los recursos apropiados, porque aquí podemos prometer a la ciudadanía todo lo que nos gustaría prometer, pero esta cuestión tiene que ir económicamente acompañada de los recursos necesarios, y esa realidad no se puede obviar. Podemos prometerle a todo el mundo lo que sea, de 5 o 6 líneas de metro, pero la realidad es que tenemos que ir acompasando eso con la capacidad, y evidentemente sin que el ciudadano sufra en los impuestos, porque nadie está dispuesto a ello. ¿Qué vota Mari Carmen y el Partido Socialista? Bueno, nosotros apoyamos la moción, la iniciativa que presentó la señora Losada, pero nosotros entendemos que un plan de movilidad sostenible en la ciudad de Málaga también tiene que contemplar otros modos de transporte no contaminantes, por ejemplo, la bicicleta. También quiero recordar que el proyecto de metro fue una iniciativa del Partido Socialista, que gracias a esa iniciativa hoy tenemos un metro que llega a la Alameda principal. Gracias al Partido Socialista tenemos metro en la ciudad de Málaga. Fue una apuesta muy decidida, tuvo mucha controversia, incluso el primer obstáculo que tuvo el metro en la ciudad de Málaga fue Paco de la Torre. Claro. Paco de la Torre desde el principio. Además fue una situación rocambolesca, porque hablaba de... el civil en superficie. Hablaba de tuneladoras, hablaba el civil en superficie. Bueno, fue rocambolesco aquello, la verdad. Tuvo que ser los técnicos, especialistas, los que dijeron que no se podía hacer con tuneladoras y que habría que hacerlo... ¿Cómo se ha hecho? Como se ha hecho, evidentemente, y se han encontrado muchos obstáculos por el camino en relación a restos arqueológicos que hemos encontrado en todos los sitios, que se tuvo que paralizar la obra del metro en muchos momentos, pero bueno, bienvenido sea el metro, y además apoyamos que el metro llegue al Parque Tecnológico, que llegue al Rincón de la Victoria si es necesario, que llegue al Hospital Civil, pero la propuesta que nosotros hacemos va mucho más allá solamente del metro y cercanía. También que haya una relación, una interrelación entre metro, cercanía, MT y bicicleta, por ejemplo. Hay muchísima juventud que ha apostado por la bicicleta, muchas familias, pero que en estos momentos tienen un riesgo importante, que son los carriles 30. Lo que necesitamos son carriles bici, donde la gente pueda ir segura y que las familias puedan llevar a sus hijos en bicicleta con total seguridad. Segregar los carriles bici de esos carriles 30 que ponen en riesgo la vida de muchas personas. Pero bienvenida sea la iniciativa de Ciudadanos. Los 2 minutos, por favor, y ya terminamos con Noelia. El pim pam pum bipartidista, además de aburrido, genera serios problemas a los territorios. Si acá hubiera habido un pacto estratégico por la movilidad, hace 25 o 30 años, esta ciudad y esta área metropolitana tendría que tener una red de ferrocarriles y de transporte público 10.000 veces mejor que la que tenemos. Es inexplicable que no haya un cercanías hasta Vélez Málaga, Rincón de la Victoria, que no haya un cercanías hasta Marbella, que no haya una conexión de transporte público ferroviario para lo que es el crecimiento que está teniendo esta área. Bueno, vale, lo intento resumir. Estamos a tiempo de sacar del manoseo político estas cuestiones y que gobierne quien gobierne, porque aquí han gobernado los dos décadas, el gobierno central. Entonces, que nadie se quiera poner medalla, porque este territorio tendría que tener una red ferroviaria que no la tiene. Pues, 5 años, firmemos. Que en transporte, nosotros nos llevamos transporte. Ha tenido el partido... Unidas Podemos nos lleva el área de transporte. Pero soy gobierno. No. Mira, ¿cuánto tiempo ha gobernado y con cuántos presupuestos? Que el Partido Popular es el principal responsable de la pésima red ferroviaria que tiene este territorio. Un poquito de vergüenza. Un poquito de vergüenza. Señor Aznar, ¿cuánto tiempo gobernó el Partido Popular en el gobierno central? Pregunto, ¿soy gobierno o no? ¿Cuánto tiempo gobernó el Partido Popular? ¿Lleváis 5 años gobierno o no? ¿Y en la Junta de Andalucía cuánto lleva el Partido Popular?
Pues aplícatelo, aplícatelo tú también y no interrumpas más. Yo me lo puedo aplicar, pero soy gobierno, Tengo mucho ¿no? menos minutos que tú. Pero no te que termine Nico y escuchamos ya a Noelia. Pide disculpas a la gente. Nico, terminando, por favor, es sano para la democracia. sin enrocarnos en el debate. El Partido Popular le tiene que pedir disculpas a los malagueños por no tener la red ferroviaria que se merece este territorio. Y siguen haciendo el plan litoral, que nadie sabe por cuál es el motivo del plan litoral. Rentas del suelo, eso es lo que busca el señor Francisco Latorre, no ayudar Noelia, a la movilidad. Puedes sacar el que quiera porque no van a tener derecho, no van a tener tiempo para contestarte, te puedes aprovechar. No quería sacar el tema del metro porque no quiero que los vecinos de Málaga tengan en la retina esos retrasos de 10 años, quiero que piensen en un metro, en unas obras ágiles, rápidas y que es el futuro. Por eso no quería sacar el tema ni de culpas ni de retrasos, sino quería que los vecinos de Málaga, los ciudadanos piensen que ese es el futuro, avanzar en el metro. No hay por qué volver a repetir los retrasos de las obras del pasado. En los años 70 se construían escalestris para coger los coches y pasarlos por encima. En el año 2000 se soterraba el tráfico en Madrid con la M30 y en Bilbao. El tema del coche es un tema del pasado. La movilidad del futuro es en raíles, en carriles bici, en vehículos de movilidad individual. De la bici, que en tu no moción, no en qué hacer con el coche. El coche, la gente joven se saca en un 50% menos el carnet de conducir y los coches cada vez van a tener más restringido entrar en el centro de las ciudades. Olvidémonos de empezar a resolver problemas del pasado con presupuestos futuros. Queda un minuto, si Nico los quiere agotar, que antes cortamos el argumento. Vamos camino el crecimiento exponencial que está teniendo el área metropolitana de Málaga. Si no se hace, en serio, una red de transporte público, solvente, integral y en condiciones, es que vamos camino al colapso. Ya está viendo, digamos, atisbos en lo que es el tráfico rodado, por ejemplo, en determinados tramos de la zona este. Yo creo que cualquier gente que nos ve tiene atascos a lo largo del día en varios puntos de la ciudad. Bueno, va a ir a más, porque el área metropolitana no va a parar de crecer, se van a poner limitaciones al uso del vehículo privado, como bien decía la señora Lozada. Por lo tanto, un gran pacto por la movilidad es lo que proponemos. Firmemos todos los partidos una apuesta a 30, 40 o 50 años. Despedimos ya. Muchísimas gracias, Noelia, Carlos, Nico y Mari Carmen. Me disculpáis porque yo tengo que cortaros, pero bueno, ten en cuenta que el pleno dura una media de 5 o 6 horas y yo creo que lo proporcional aquí... Aquí podemos seguir un par de horas más, ¿eh? Bueno, si yo con decir el tema... Muchísimas gracias, que tengáis buen fin de semana, que cojáis fuerza para la precampaña y la campaña electoral que llega. Oye, solamente, perdona, invitar a los malagueños a ir al Festival de Cometa mañana, con esa invitación sábado y domingo, en la Acacia, para que podamos disfrutar con los niños. Y a la Feria del Libro, que la tenemos en la Plaza de la Marina. Muy importante la Feria del Libro. Pues con esas invitaciones nos despedimos. Muchísimas gracias por su compañía y sigan disfrutando de la programación de PTV Málaga. Hasta la semana que viene. Hola, tío. ¿Qué estás haciendo? Si tu vecino llama así, no viene a pedirte sal. Vete de este barrio. Madre mía. Guerra de Vecinos, los viernes solo en Break. Muy buenas tardes a todos y todas, ¿qué tal estáis? Al final las vacaciones se han hecho un poquito más largas de la cuenta, pero no pasa nada porque aquí volvemos con Next Level y las últimas noticias de tecnología y videojuegos, como siempre. También traemos nuestras secciones de Checkpoint, Top 5 y Recomendación de la Semana. Y además os vamos a contar un poquito más de lo que vamos a hacer para la siguiente temporada, así que si no queréis perderos nada de nada, no os mováis del sofá porque comenzamos con Next Level. Y no sabemos cómo os habéis estado enterando de las noticias sin nosotros aquí, pero no pasa nada porque volvemos y os traemos las últimas novedades. La Cruz Roja pide que juguemos a los shooters según las reglas de la guerra. En la guerra también hay reglas, leyes mejor dicho, que pretenden proteger la humanidad y la dignidad en los momentos de máximo caos bélico.
y es el Comité Internacional de la Cruz Roja quien se encarga de salvaguardar su cumplimiento en enfrentamientos armados. Ahora, esta organización ha puesto en marcha una iniciativa que pretende divulgar la existencia de estas normas y enseñar al mundo que incluso las guerras tienen reglas que protegen a la humanidad en los campos de batalla en la vida real. En la misma web elaboran una lista simplificada y adaptada de las leyes de la guerra estipuladas. Por ejemplo, que cuando un enemigo es derribado no puedes seguir disparándole y que en cualquier mapa de juego las casas, escuelas u hospitales se consideran zonas seguras que no puedes dañar. Desde Cruz Roja han hecho una colaboración con algunos de los shooters más populares como Fortnite y Arma 3 para que creen contenido en base a estas leyes de la guerra. En el Battle Royale de Epic Games se ha diseñado una isla en la que se aplican las normas de la guerra de la vida real, mientras que en el juego de Bohemian Interactive han puesto el foco en un DLC preexistente, Laws of Wars, que versa sobre esta temática y dona una parte de sus beneficios al Comité Internacional de la Cruz Roja. EA rechaza hacer la secuela de Alice Madness Returns. American Magi, el creador de la serie de Alice, reveló que no habrá una secuela de Madness Returns, y todo debido a la negativa de parte de Electronic Arts, que tiene los derechos respectivos. Por lo compartido por este productor y guionista, EA rechazó la idea de una tercera entrega, la cual tentativamente tenía el nombre de Alice Asylum. Previamente, Magi creó una campaña de recaudación de fondos en Patreon y un paquete con arte conceptual, documentos de diseño, historia y hasta una biblia de desarrollo. Pero tal parece que Electronic Arts no tiene ningún interés y menos pasión por lo que propone Magi y las personas que lo apoyaron. Es por lo que este diseñador comentó que esta era la conclusión del universo de Alice y que de esta manera termina su interés en la industria de desarrollo de videojuegos. En su mensaje a través de Twitter, American Magi dice de la secuela de Alice que Madness Returns que ha llegado a su fin. Un fan crea una Game Boy hecha de Lego. La Game Boy es una de las consolas portátiles más queridas y reconocidas de la historia. Por ello, un fan decidió rendirle homenaje al recrear la consola con piezas de Lego. El resultado fue tan bueno que el público quiere que se ponga en venta. El creador de esta Game Boy de Lego es Nicolas Level. Fue a través de su cuenta de YouTube donde reveló su curioso proyecto, así como instrucciones en caso de que alguien quiera recrearlo. Con un simple vistazo es notorio el esfuerzo que realizó. La recreación con Lego se ve casi idéntica al aparato que Nintendo sacó en 1989. Por esta razón, muchos comentarios en el vídeo comenzaron a expresar sus deseos de que se ponga a la venta, además de felicitar al autor por su excelente trabajo. Claro que para que se ponga a la venta un set de Lego de una Game Boy hay muchas variables que considerar. Sin embargo, no sería una petición imposible de cumplir. Después de todo, ya existe un set oficial que recrea el Nintendo NES. Quizás solo sea cuestión de tiempo antes de que veamos esta portátil. Atari se ha hecho con las licencias de más de 100 juegos de los 80 y 90. Atari ha comprado las licencias de más de 100 juegos de los años 80 y 90, títulos retro para PC y consolas que ahora podrían llegar a Steam Deck, PS4 y PS5, también a Xbox y Nintendo Switch. El anuncio se da comunicando que la colección incluye otros juegos de Hardball, Demolition Racer junto a otras franquicias. Desde Atari llevan a cabo un esfuerzo plurianual para transformar las empresas tras una de las marcas más icónicas. Una parte de ello se ve en ampliar el negocio de los videojuegos. Con esta compra aprovecha su amplio catálogo de propiedad intelectual, IP, dentro del estudio para lanzar juegos clásicos y sacar al mercado juegos nuevos de alta calidad. Atari es reconocida por su vasta cartera de IP, a la vez que reinventa clásicos y reimaginan argumentos junto a narrativas nuevas inspiradas en juegos que marcaron una industria. Y os traemos todas las novedades que se desvelaron en el Indie World. El Indie World fue hace unos días y, como es habitual, nos han presentado una gran variedad de juegos, así que si quieres saber los títulos más interesantes, aquí tienes nuestro resumen con lo más destacado. En Minecos Night Market nos trasladamos a una antigua leyenda oriental, que nos servirá de pretexto para poder desarrollar un mercado tradicional en una pequeña aldea en la que hace tiempo las personas veneraban a una deidad felina que traía prosperidad al valle. Trata de hacer amistad con los lugareños y crea todo tipo de artefacto para hacer de tus labores un trabajo más satisfactorio. Algo similar pasa en My Time and Sandworld,
la secuela de My Time at Portia. Aquellos que queremos encantados con el estilo de vida sencillo que podríais llevar en Portia, estaréis deseando probar esta nueva aventura en una nueva tierra con más opciones, tanto de interacción con tus vecinos como de fabricación para tu granja. Rift of the Necrodancer sigue el ritmo de este frenético spin-off de Crypt of the Necrodancer, en el que deberás enfrentarte a las fuerzas de la muerte a través de la música de ultratumba más cañera que el Indie Wall ha tenido para mostrarnos. Algunos de nuestros indies favoritos vuelven con nuevas noticias para nuevas expansiones, y esos son Shovel Knight y Cult of the Lamb. Ambos juegos ofrecen expansiones de contenido gratuitas para quienes tengan el título original. Expande tus horas de diversión con estos clásicos que tanto nos tienen que ofrecer. Y también nos ha traído Oxenfree 2, Los Signals, que continúa la aventura de misterio con paradojas temporales y frecuencias de radio que es Oxenfree. Puedes vivir la historia de cómo Riley regresa a su pueblo natal para investigar unas misteriosas ondas fantasmales, pero que terminará fluyendo hacia una trama mucho más grande y enrevesada. Aún así, si ha habido un anuncio que ha revolucionado a la audiencia española, ese es Blasphemous 2. La penitencia te reclama una vez más, con un arsenal ampliado, y te abres paso a través de las tierras de custodia para hacer frente a la maldición de El Milagro. The Game Kitchen vuelve con la esperada secuela del indie español que ha superado todo tipo de fronteras, con un estilo pixel art tan preciosista como lo recordábamos y con una ambientación tan oscura como el primer título. Nos atrevemos a decir que la fantasía andaluza de Blasphemous está más viva que nunca. Bueno, y vamos directamente con nuestro top 5, pero antes vamos a hablar de una nueva sección que vamos a traer para el programa, que esta vez va a tratar sobre cultura pop. Sí, porque, a ver, los videojuegos no han dado mucho de lo que hablar y seguiremos hablando de ellos, de videojuegos y la tecnología más novedosa, pero queremos hablar de otros temas. Queremos tratar esos temillas que han estado desde antes, durante y que habrá después de los videojuegos, como son series de animación, juegos de mesa, figuritas, juegos de rol, temas que realmente a nosotros también nos gustan, ¿verdad? Sí, así que a partir de ahora, en programas posteriores, os vamos a traer un poquito de toda esa cultura, de todo ese mundo que rodea a los videojuegos, de todos esos juegos de mesa que han sacado basados en nuestros videojuegos favoritos, en todas esas obras de ficción que complementa y en general del universo transmedia que acompaña a nuestro hobby favorito. Pero ahora vamos a lo que nos toca, al top 5. Y hoy he traído un tema un poco cogido con pinza, pero creo que lo vas a entender. Vale, pues. Hoy es el día no oficial del ADN. Y según los videojuegos, ¿cuál es el ADN del alma? El ADN del alma según los videojuegos. Los memes. Vale, sí que es cierto que tampoco cogido con pinzas, pero mira, te lo compro. Los memes, el ADN del alma, memes, Jack. Así que eso es lo que he traído aquí, los 5 memes que nos han dejado los videojuegos. En el puesto número 5 tenemos Solía ser un aventurero como tú, de Skyrim. Tiene ya sus años, pero eso no le quita el mérito. Gracias a Skyrim todos hemos aprendido un poco sobre la mitología nórdica y también que unos buenos pulmones pueden ser letales. Pero ante todo, que el ansia de aventuras puede irse al garete en cuanto recibes un flechazo. La frase de uno de los soldados, solía ser un aventurero como tú, hasta que recibí una flecha en la rodilla, se convirtió en objeto de cientos de parodias y adaptaciones a lo largo y ancho del globo, aunque tardamos un poco más en averiguar que nuestros queridos guardias estaban hablando precisamente del matrimonio. En el puesto número 4 tenemos el Dark Souls de... El referente de la exigencia, la dificultad y el castigo al jugador, la saga Dark Souls, ha dado pie a numerosas bromas e incluso memes de internet como el clásico mensaje de "has muerto", pero sin duda el más popular durante el último año fue el uso del propio nombre como referente para todo. Catalogar a un videojuego difícil como el Dark Souls de se convirtió en toda una moda que, tan pronto como generó adeptos, también creó detractores. Quizá un mal vicio por parte del público y los profesionales, pero todo un fenómeno viral que se ha acabado convirtiendo en meme hasta el punto de tomarse a broma. En el puesto número 3 tenemos My Body's Ready, del E3 de 2007. Reggie Fils, el conocido expresidente de Nintendo América, ha sido fuente de gran cantidad de memes, aunque sin duda el más conocido es el que surgió en la conferencia del E3 de 2007, el año en que Wii Fit se presentó. Preparándose para subir al Wii Balance Board,
Para demostrar el juego, Reggie pronunció las 4 famosas palabras, "My body's ready". El meme no tuvo mucha relevancia hasta años después de la presentación, y su acompañamiento de una grandiosa foto de Reggie hizo que el meme explotara en popularidad. En el puesto número 2 tenemos F en el chat, de Call of Duty Advanced Warfare. Este meme es principalmente utilizado en plataformas de streaming como Twitch, pero su significado ha trascendido tanto por encima del juego original que hay mucha gente que no sabe de dónde procede. Su origen es en la campaña del videojuego de Call of Duty Advanced Warfare, en la que el protagonista asiste a un funeral de uno de sus amigos fallecido en combate. Al acercarse el jugador a su ataúd, se le pide al jugador que pulse la tecla F para dar respetos al fallecido. Por ese motivo, una simple F es suficiente en Internet para mostrar nuestra tristeza por algo o indicar que algo ha salido terriblemente mal. Y en el puesto número 1 tenemos el "Oh shit, here we go again" de GTA San Andreas. Este meme, originado en el clásico de Rockstar, se produce al inicio del juego al volver CJ a su barrio natal. Esta escena no tuvo mucha relevancia fuera del juego hasta hace unos años, cuando los usuarios de Internet empezaron a usarla para indicar una situación que se suele repetir una y otra vez y que no es muy agradable. Aunque en un principio el meme se usaba directamente con una captura del juego, recientes variaciones utilizan únicamente CJ y el subtítulo, sobreponiéndolo sobre todo tipo de fondos. Pues vamos con nuestra sección de Checkpoint. La verdad es que hoy no tengo ni idea de qué me trae, así que más te vale que me sorprenda. Debo decir que ni siquiera yo tenía muy claro de lo que iba a hablar cuando me he levantado esta mañana, porque tenía una idea muy clara. Hoy venía a hablar de marketing, de videoconsolas, ¿no? Es una cosa que siempre está en auge. ¿Cómo se llamará la nueva consola? ¿Qué fastidio, ¿qué funciones tiene? ¿Qué fastidio nos van a hacer? ¿Qué nos van a quitar en esta nueva consola y nos van a meter de pago? Siempre hay una cosa, pero esta mañana además me he levantado y ha ocurrido una cosa. Elon Musk ha hecho una cosa. Entonces también quiero, luego vamos a hablar de lo que tenía originalmente, pero quiero entrar también un poco a decir que en el marketing se dice que aunque hablen mal de uno, siempre es mejor que hablen, ¿no? Sí, entonces, es lo que se suele decir, no estoy de todo de acuerdo. Hay gente que dice que, bueno, que si hablan de ti, da igual que sea una polémica, que sea horrible, que sea... porque están hablando de ti, no estoy nada de acuerdo. Tenemos creadores de contenido que hacen eso. Sí, se basan en eso, no vamos a dar nombres, no vamos a entrar al trapo, no queremos que nos vengan a poner un hilo de Twitter funándonos, pero sí, ya sabemos todos los nombres de la gente que se dedica a eso. Y luego está Elon Musk, que está como en un peldaño más, ¿no? Puedo hablar de él, tiene millones, no le hago daño, puedo hablar sin miedo. Elon Musk es una persona rara. Digamos rara peculiar. Con el sentido más estricto de la palabra, no tiene gusto, es una mente difícil de comprender, es raro. ¿Y por qué lo digo? Porque ya no es solo el hecho de todo lo que se está esforzando en hacer que Twitter Blue sea una cosa importante para sacarle rentabilidad. Para sacarle rentabilidad rapidísimo, cosa que no está funcionando porque Twitter funcionaba bien como una plataforma gratuita y la gente no va a querer pagar por algo por lo que nunca ha pagado. Claro. Al principio el Twitter Blue era una forma de verificación, para los que no lo sepan, las cuentas importantes de entidades importantes, Stephen King... El check azul. Exacto. Típico, ¿no? Simplemente para que supieras que esa persona era realmente quien decía, o sea, no era un tipo que se había puesto de nombre LeBron James, era el auténtico LeBron James. Ahora cualquiera puede tener el nombre que quiera, pagar $8 y tener Twitter Blue. ¿Qué pasa? No solo no está funcionando, sino que las entidades que antes lo tenían como ahora, le habían pedido, no, ahora ya no va a ser una forma de verificación, va a ser un contenido premium. Pues había gente que decía, entonces no me interesa, no quiero que se me confunda con gente que simplemente está pagando dinero para que se le vea o que piensen que estoy a favor de esto. Entonces dijeron, me quito el check. Ha pasado que Elon Musk a estas personas, como no le convenía que no lo tuvieran, porque al fin y al cabo eran su fuente máxima de publicidad, se lo ha regalado. Vale. Entonces hemos tenido tweets de personas como Stephen King y Neil Gaiman, en este caso, dos autores súper importantes para los que no los conozcan, aunque me dolería que no los conocieran a esta altura. Hombre, que no conozcan a Neil Gaiman, dice, bueno, a lo mejor hay gente que puede no sonarle, pero Stephen King... Habrá gente, siempre hay gente. El caso,
dijeron, me he despertado esta mañana y me dicen que he verificado mi teléfono y que he pagado $8 y no he hecho ninguna de esas dos cosas. Y Elon Musk le respondió con un de nada, como diciendo, te lo he regalado. Es es un poco raro, ¿no? Porque esa persona no es que no se pueda permitir Twitter Blue, es que no lo quiere. Claro. A lo que a ellos, sinceramente, pues le respondieron, no, está haciendo una violación de mis derechos. Yo no he dado permiso, has puesto en mi cuenta un teléfono que no es mío, está obligándome a usar un servicio que no quiero, quítamelo. O sea que ha sido, una vez más, todo lo contrario y se está demostrando pues que esto de que hablen de ti aunque sea mal, no funciona. No, porque es como un regalo súper indeseado, no lo quiero, quítamelo, no me lo pongas. Está llegando a un punto en el que no es que se esté hablando mal de Elon Musk, es que se está destrabando, se está quitando la máscara, no como una persona desagradable. Una persona a la que tú le estás diciendo que no quieres algo y te lo da. Y yo, personalmente, a mí no me gusta ese tipo de situaciones, ¿no? Y desde aquí hacemos un llamamiento, ¿vale?, para que Elon Musk recapacite un poquito y deje que la gente que quiera Twitter Blue, pues que lo tenga, y los que no, pues no, ya está, no pedimos tanto. Bueno, luego lo único que tenemos que hacer es ponerle el programa, ¿vale? Con los subtítulos en inglés, eso sí, para que lo veas y ya está. Mr. Elon Musk. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque vamos a volver un poquito atrás en el tiempo también, a cuando Twitter era gratis, o no existía Twitter, de hecho, al principio. ¿Vamos a volver a la época de 20? Sí, de hecho compaginó bastante, porque vamos a volver a la época de Play 2. Y suena, eso es muy lejos. Sí y no. PlayStation 2 vivió muchísimo tiempo, tanto que sobrevivió a toda la PlayStation 3. Es cierto que estuvieron conviviendo, ¿no?, las dos consolas en el mercado al mismo tiempo, si Play 2 y Play 3. En la mayoría de juegos, aunque fueran diferentes, ¿no?, sí que muchas veces salía la versión de Play 3 y la versión de Play 2 y decían, no, pero es que no es que la versión de Play 2 se viera peor, es que era otro juego completamente diferente. Muchas veces sacaban el juego de X películas, sobre todo, ¿sí?, los juegos de las películas salían todos en Play 2 y luego ya en Play 3 sin ningún retoque. Aladdin, Hércules, Bicho, Narnia, bueno, El Señor de los Anillos, sí, todos los juegos del Señor de los Anillos de PlayStation 2, y fue una consola muy longeva. ¿Por qué? Aparte de porque tenía un catálogo muy grande en el que ni de cerca eran todos AAA, ni AA, ni A, simplemente había de todo, fue una consola muy asequible. Fue una consola, sobre todo, muy fácil de piratear. Relativamente, tenías que llevarlo a una tienda, ponerle un chip, pero... Sí, eran otros tiempos. Era algo que era relativamente fácil de hacer. ¿Qué pasa? Eso no promovió que no se compraran videojuegos, al contrario, sino que muchas veces te pirateaba un juego y luego decías, leche, pues lo quiero real, y te lo acababas comprando, porque además... los juegos pirateados siempre han funcionado un poquito peor porque no tenían el Blue Disc importante de PlayStation 2 que funcionaba muy bien. Y no solo sobrevivió pues, a toda PlayStation 3, sino que tuvo que competir con Xbox, que en ese momento pues, salió en su momento, ¿no?, como una consola que todo su menú utilizó sonidos del espacio reales, de grabaciones de emisiones hacia... diferentes satélites, ¿no?, en plan para un satélite artificial, misiones hacia la Luna, todos eran grabaciones reales en el menú, era una consola como súper novedosa, y luego salió PlayStation 2, que no solo era PlayStation, era la 2. Eso daba ya una sensación de que era mejor que tu Xbox que acababa de salir, era la primera que había sacado. Entonces, cuando PlayStation 2 se dieron cuenta de que no moría, aunque hubieran sacado la 360, Microsoft no quería parecer menos que PlayStation, y no sacaron la Xbox 2, porque eso habría sido como, es que ellos han sacado la 3. Claro, ya. Si ya con la PlayStation 2 éramos menos, ¿ahora qué hacemos? Siempre me había preguntado por qué los nombres de Xbox nunca iban Xbox, Xbox 2, Xbox 3, como la Play. Pues efectivamente porque iba fue con por retraso, esto. ¿no? Porque iba con retraso, ellos realmente. se consideraban que si tenían que hacer competencia directa, tenían que aparecer de esa generación y ponerte un número menos, claro, daba la sensación de que no lo era. Entonces dijeron, pues nuestra consola es una vuelta completa, una revolución, y fue la 360. Claro. Ya no solo era, además, una consola, era una red social. ¿Te acuerdas de aquellos avatares que te hacía? Sí. Tú podías juntarte con amigos, tenían el hub, que luego PlayStation 3 lo añadió, pero no funcionó tan bien.
porque eran avatares reales y a la gente eso no... se copió un poco más de Nintendo, ¿no? De las consolas de... Era un poquito... de Nintendo, sobre todo de las portátiles. Había ahí una... No se sabe muy bien de quién era el proyecto antes, tal, pero lo importante es que tuvieron una diferenciación, no era al final un plagio, ¿no? Plagio, claro. Sí, puede que fuera inspiración, pero claramente cada uno tenía su estética. Y ese también es el motivo, de hecho, de que la nueva consola pues no fuese como la gente pensaba, ¿no? Va a ser la Xbox 720, ¿cuántas veces oímos lo de la Xbox 720? Yo te juro que es la primera vez que lo oigo. En serio, pues durante toda la ESO... ¿Pero 720 por qué? Porque era el doble de 360. Pero eso no tiene sentido. No, la verdad es que no. Pero... Claro, 360 porque le da una vuelta, pero 720 le da dos vueltas, ¿no? Es mejor, porque da dos vueltas en vez de una, pero vuelven al mismo sitio. O sea. Sí, pero da igual, es lo que tiene no saber de marketing y pensar que cualquiera puede hacer marketing, ¿no? Sí, pero si PlayStation simplemente va añadiendo un número... Claro, porque nosotros no sé, sumamos o multiplicamos por dos, por ejemplo. De los nombres que se pensó que iba a ser no era la Xbox Infinity. ¿Por qué? Bueno. Porque se había hablado además de este Halo Infinite, claro. También decían, claro, es más que cualquier número que pueda sacar Sony, sí. Pero no, en este caso, de hecho, Microsoft dijo Xbox One, y la gente dijo, ¿por qué One? Eso es mucho menos que PlayStation 5, y ellos dijeron, porque no es el número de la consola, es lo que es un todo en uno. Y realmente por ahora está haciendo bastante bien porque realmente podemos jugar a todos los juegos de Xbox, ¿en verdad? De PC, prácticamente todo. Efectivamente es un todo en uno, es un reproductor, puedes jugar los juegos de la nueva generación, puedes jugar los juegos de la generación pasada y de la anterior. Sí. A la hora de respetar la retrocompatibilidad, yo creo que lo han hecho muy bien. Efectivamente, porque además... bueno, ya con el Game Pass se han desvinculado totalmente. De hecho, ya lo hemos visto que muchos usuarios de PlayStation 5 también se han comprado una serie S simplemente por jugar al Game Pass. Tienen una consola principal, que es tu PlayStation 5, para jugar tus exclusivos. Y luego una más chiquitita. Una chiquitita en la que estoy pagando la mensualidad y pues juego a todos los demás. Realmente, y como también incluye el online, pues... ¿Qué pasa? Es cierto que PlayStation también tiene un Game Pass, pero no es ni de lejos el catálogo del Game Pass de Xbox. No, ni son los precios. Ni son los precios, ni sobre todo la retrocompatibilidad. PlayStation todavía le falla esos juegos de Play 2 en PS5. Que están streameados, que no funcionan muy bien, bueno, van regular, poco a poco, ¿no? Pero es cierto que ya se ha acabado un poco esta guerra de las consolas, pero en su momento fue una cosa importante y ya vemos que hasta en el marketing había mucha discusión, mucha pelea, quién anunciaba antes, quién tenía una rueda de prensa antes en el E3, porque si no ibas detrás de la otra y siempre te iban a comparar. Claro. Daba igual qué consola fuera mejor. Ahora ya después... lo han hecho bien, han dicho, pues no hacemos E3 ninguno. Vamos a hacer cada uno nuestro propio showcase de videojuegos y así no tenemos que competir con nadie. Efectivamente. Es una pérdida para los fans porque se pierde un poco el evento, ¿no? Pero vieron que después de la pandemia funcionaba y al fin y al cabo también hay que dar... el E3 tenía una cosa buena, ¿no? Y era esa reunión de los fans, ese auge colectivo, ese quedarte en casa de tus amigos a ver la presentación por la noche, a mí me encantaba, pero también era cierto que no era amigable a través del tiempo a gente de diferentes partes del mundo y sobre todo era muy exclusivo y echaba a gente, pues, o a empresas pequeñas o gente que no podía pagar simplemente para ir. Claro. Y luego tenías, pues, a este indie le hemos regalado que pueda venir. Teníamos un indie con un stand muy pequeñito y Microsoft con un escenario con un coche saliendo allí de repente. Sí, no era muy justo, Ahora que cada uno hace justo, su pero parcela. Claro, pero bueno, echaré de menos las presentaciones de la E3 de Devolver Digital. Yo creo que pronto volveremos a tener E3 con una vuelta de tuerca, quizás quitándole ya esa competitividad, ¿no? Porque, por ejemplo, los Game Awards siguen existiendo, la gente sigue queriendo asistir, la gente sigue queriendo competir, pero de una competición sana. Ya hemos visto que en los Game Awards pues, se han invitado a estrellas, hemos tenido a las top de Kratos dando discursos extremadamente largos, no hemos tenido a Devolver Digital liando la parda como a ellos les encanta, pero porque hacen piña, estamos compitiendo sanamente. El E3 tenía una competencia poco sana, ¿no? Era a ver quién presenta más, a ver quién presenta mejor, a ver quién pone aquí una banda sonora en directo de la leche. Bueno, nos estamos desviando del tema, estamos con el tema del marketing. ¿Cuál es la moraleja? El tema es que no es verdad que se hable de ti, aunque sea mal,
es bueno porque si no sería muy fácil hacerse famoso. Y sobre todo hay que entender que quien diseña las cosas, ya lo hemos dicho, sabe por qué lo hace, pero sobre todo hay que tener una competencia sana. Y esto vale, pues lo habéis mencionado además con el tema de las reglas de la guerra anteriormente, ¿no? Hay que tener una competencia sana en todos los factores de la vida, ya sea pues compitiendo, entre comillas, por un trabajo, en un deporte, ya sea en un videojuego con tu amigo o en una competición profesional. Hay que mantener que somos personas, tenemos que entendernos entre nosotros y ya después competir, porque si no nos entendemos, no estamos hablando de competición, estamos hablando de guerra. Pues menuda moraleja. Madre mía, pues muchísimas gracias por estar en este programa y nos vemos en el siguiente. A ti una vez más por invitarme. Y vosotros no os mováis de aquí porque vamos directamente con nuestra recomendación de la semana. Y como recomendación de la semana os traemos un juego que ya vimos desde su demo, de un estudio desarrollador indie español. Estamos hablando de The Library of Babel. Y como recomendación de la semana traemos un indie español que ya vimos desde su demo. Estamos hablando de The Library of Babel. Únete a Ludovic en una aventura gráfica en 2D que mezcla sigilo y plataformas, mientras exploras las junglas de una Babilonia futurista tribal. Descubre los secretos de la gran biblioteca, su repentino cierre y los misterios de un mundo desconocido y hostil. The Library of Babel te da la bienvenida a un mundo selvático que transcurre muchos años tras la extinción humana. Dicho mundo está ahora dirigido por una avanzada sociedad robótica que conoce muy poco acerca de sus ya míticos creadores. Todo cambia cuando se descubre una biblioteca antigua que contiene todo lo escrito y por escribir, una verdadera puerta al caos y la locura. Con Subtitles nos despedimos, hasta la semana que viene.